La bendición de Dios repose sobre cada uno de los que están viendo este video. El propósito de este video es sencillamente poner en su conocimiento, en el conocimiento especialmente de las personas que habitan la ciudad de Detroit, Michigan, acerca de la naturaleza y el carácter de nuestra congregación. Nuestra congregación se llama Iglesia del Reino de Dios, localizada en el 5637 de la avenida Michigan, en Detroit. El zip code es 48210. Estamos aquí congregándonos en este lugar por varios años y somos una congregación evangélica, cristiana, que oramos por las personas, pero nuestro mensaje está centrado en la palabra de Dios, en la Biblia. Y oramos por salvación, por sanidad, y también oramos por aquellas personas en necesidades de recibir un milagro. Le damos gracias a Dios por estas cosas porque nos reconocemos y nos identificamos como totalmente cristocéntricos. Pero en los últimos tiempos, últimos días, nos hemos dado cuenta, porque me han escrito en mi página de Facebook, algunas personas algo confundidas con relación al nombre que tenemos, Iglesia del Reino de Dios. Y se nos confunde con una secta llamada Iglesia Universal del Reino de Dios. Yo quiero aclarar que nosotros no tenemos nada que ver con la Iglesia Universal del Reino de Dios. Quedaría explicar, y lo voy a hacer muy brevemente, ¿qué es la Iglesia Universal del Reino de Dios? La Iglesia Universal del Reino de Dios es una congregación que se ha levantado aquí en la ciudad de Detroit no hace mucho tiempo, no tengo certeza cuándo comenzaron, pero ellos tienen su sede central en el Brasil. Sus pastores mayoritariamente son brasileros y hablan el español. Tienen iglesias en varias ciudades de los Estados Unidos, así como en Latinoamérica, pero son muy fuertes en el Brasil, quizás una de las congregaciones más grandes en el país del Brasil. El énfasis que ellos hacen está relacionado con la necesidad de la gente, de las personas. Necesidades como sanidad, como recibir un milagro, necesidades de carácter financiero, por las cuales ellos oran. No está mal orar por todas esas necesidades, nosotros también lo hacemos. Nosotros, cristianos evangélicos, que creemos en un Dios de milagros, en un Dios que sana, en un Dios que salva, nosotros oramos también por estas cosas. La diferencia está en que la oración que esta gente o esta secta, Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida como Pare de Sufrir, y otros nombres, en diferentes países de Latinoamérica también se llaman de otra manera, pero siempre el énfasis es el mismo y siempre la dirección central es desde el Brasil. El presidente de esta denominación sectaria se llama Edir Macedo. Sería muy largo explicar la historia de este personaje, pero solo puedo decir lo que he podido recabar información en las redes sociales acerca de este personaje. Yo le invito a que usted lo busque en YouTube. ¿Quién es Edir Macedo? Y parece que no tiene un buen testimonio, ha sido confrontado por la ley, ha estado detenido en su país, se lo ha acusado de blanqueo de dinero, etc. No, yo no lo puedo afirmar eso, obviamente, pero eso es lo que las redes sociales muestran. Yo le invito a que usted haga su propia investigación con respecto a esto, pero mi posición en este momento es aclarar que no tenemos nada que ver con ese tipo de accionar, ni con esta denominación sectaria. Una de las cosas dentro de sus enseñanzas y doctrinas que hacen, se alejan de la palabra de Dios. Y yo voy a leer un verso que encontramos en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, el verso 3. Dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Bueno, precisamente
lo que deseamos como congregación, la iglesia, el reino de Dios en la ciudad de Detroit, es sujetarnos a esto que el apóstol Pablo le está encomendando a Timoteo, y también lo hacemos propio. Queremos sencillamente enseñar y predicar el mensaje cristocéntrico del Evangelio sin añadir ninguna vana palabrería, mucho menos un engaño de una fe fingida para despojar a las personas. Algo que aparentemente realizan estas gentes de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Pare de Sufrir, donde le ofrecen a las personas sanidad, milagros, beneficios de carácter financiero, etc., a cambio del dinero que pueden ellos depositar a través de diezmos, de ofrendas, de pactos y de distintas artimañas para hacer que la gente ponga su dinero y de esa manera demuestre su fe. Nosotros no tenemos nada que ver con ese tipo de prácticas. Sabemos que el dinero es una necesidad en la obra de Dios, pero de ninguna manera consideramos que ese tipo de práctica es considerada en las Escrituras. Yo declaro que esa práctica es un abuso donde se lucra con las personas y sus necesidades. Además de esto, hay algunas prácticas de carácter ocultista que estas personas hacen en sus reuniones, tales como beber un vaso de agua al finalizar una oración, o traer aceite de olivo de Jerusalén, que de dudable procedencia, por cierto, porque lo que se invoca que viene de Jerusalén, así como agua del río Jordán, pero en distintas investigaciones que se han hecho en algunos países, se ha conseguido determinar de que se compraba en el almacén o en el mercado de la vuelta ese tipo de producto. Pero para la gente se le hacía creer que provenían de esos lugares santos. Entonces, ese tipo de práctica no está reconocida en la Biblia. Orar con un vaso de agua, hacer caminar a personas para ser sanas por un camino de sal, pasar por debajo de una mesa para recibir el bautismo del Espíritu Santo, en fin, distintas prácticas que no son consideradas bíblicas, son consideradas emparentadas con el ocultismo. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Esto es lo que yo deseo aclarar en esta oportunidad. Más adelante yo voy a traer otro video, si Dios lo permite, mencionando las prácticas que estas personas hacen en sus reuniones y comparando con la práctica bíblica de orar por los enfermos y cómo la Biblia nos enseña a orar realmente por las necesidades de las personas. Así que este video tiene solo este carácter aclaratorio, informativo, denunciante si se quiere, en el sentido de que no se confundan las personas que la iglesia, el reino de Dios en la ciudad de Detroit no es lo mismo que la iglesia universal del reino de Dios, conocida también como Pare de Sufrir. Muchas gracias.